Bueno, hoy, como ustedes saben, hemos venido hablando de algunos personajes bíblicos. Hoy vamos a seguir en esa dinámica de seguir hablando de algunos personajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca del profeta Elías. ¿Qué saben ustedes de Elías? Cuenten. ¿Qué recuerdan? Bueno, muy bien. Eso me gusta, porque entonces va a ser más nuevo para ustedes. El tema de hoy se llama Elías, celo por Dios, ¿cierto? Y fue un hombre, y cuando veía el título, pensaba en cuál es la diferencia entre celos, celo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá diferencia entre los celos y el celo? ¿Quién más? ¿Qué más creen? No se vale mirar en Google, Julián. No me sapees. Bueno, muy bien. Les voy a contar cuál es la diferencia. Los celos son temor a que un sentimiento de una persona específica ya no sea hacia ti, sino hacia otra persona, ¿cierto? Esos son los celos. Pero el celo tiene que ver con un interés extremo por algo en lo que tú crees. Y ese celo se evidencia en cómo lo defiendes a través de tu conducta. Y en realidad esto fue la vida de Elías, ¿cierto? Elías fue un hombre que sentía celo por Dios, su palabra y lo que estaba pasando con la creencia en Dios en este tiempo en el que a él le tocó vivir. Entonces, quiero leerles un poquito acerca de la biografía de Elías que estuve consultando para que nos familiaricemos un poquito más con Elías. Lo primero que necesitamos saber es que Elías era hebreo, ¿cierto? Además de eso, él era un hombre que tenía un carácter en formación. No era un hombre muy estable emocionalmente, pues era muy variante. En ocasiones, Elías se percibía muy decidido frente a las situaciones de su vida, pero en otros momentos se dejaba llenar de muchísimo temor y hasta era tendiente a la depresión. El significado del nombre de Elías es: mi Dios es el Señor. El mayor desafío que Elías tuvo que enfrentar en toda su vida es que tuvo que pelear contra una nueva ideología que estaba llegando al pueblo hebreo. Una ideología o culto o exaltación y aún adoración o religión hacia Baal, ¿cierto? ¿Quién era Baal? Baal era una deidad mitológica. ¿Qué pasaba con Baal? Baal era el dios de la fertilidad y el dios de las cosechas, y era promovido por los sidonios, ¿cierto? Y por todas estas culturas de Asia Menor. Pero había una gran complicación para Elías en la época, y es que resulta que esta religión que quería exaltar y adorar a Baal era promovida nada más y nada menos que por el rey de Israel, que en ese tiempo era Acab, movido en realidad por su esposa Jezabel, que era una princesa extranjera que amaba a dioses extraños diferentes a Jehová. Si nosotros nos ponemos a ver el contexto, Elías la tenía bien peluda. Pongámonos a pensar en esto. Elías empezó a tener que batallar en una época de los hebreos en el que todo lo que a los hebreos se les había enseñado a través de años de su vida acerca de amar a Jehová, de servirle a Dios, de honrar a Dios, viene el rey de Israel y lo tumba. Y le dice a los hebreos: no, señores,
vamos a empezar a adorar a Baal. De hecho, fue tan fuerte esta ideología hacia Baal que mataron a los profetas que adoraban a Dios, a Jehová. Y un sacerdote solo pudo esconder a 100 profetas de Dios en 2 cuevas, 50 en una y 50 a otra. Fue el remanente, el único remanente que lograron rescatar de los profetas de Dios, ¿cierto? Pero es muy especial darnos cuenta que aunque fue una época muy difícil, Dios siempre se encarga de cuidar su remanente para que su palabra no se extinga y para que su palabra no desaparezca. Esta religión a Baal, ¿cierto?, era bien tremenda, porque podríamos preguntarnos, ¿pero por qué Elías sentía tanto celo de lo que estaba pasando en esta época con los hebreos? Pero es que resulta que, imaginen, Baal era también presentado en su representación mitológica y su escultura era representado como un toro, que en otra lengua se le llamaba Belcebú. Si ustedes recuerdan, Jesús en Mateo 10:25 habla, ¿cierto?, justamente de Belcebú. Y dice Jesús que él fue acusado por los grandes sacerdotes de la época de que Jesús hacía los milagros en nombre de Belcebú, ¿cierto? ¿Quién era Belcebú? Belcebú era la representación misma de Satanás. O sea que la ideología o religión contra la que Elías se estaba enfrentando no era cualquier cosita. Era una ideología bien tremenda, ¿cierto? Creo que si nosotros miramos de alguna forma esta situación de Elías, no alcanzaremos a vivir exactamente las mismas cosas en esta época, pero nosotros también estamos teniendo que enfrentarnos en este tiempo a un montón de ideologías y de pensamientos que están surgiendo en nuestro tiempo, que van muy en contra de lo que Dios ha enseñado y enseña a través de su palabra, ¿cierto? Y bueno, la pregunta en esta noche es, ¿qué tanto celo sientes tú por lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué tanto te dueles como Elías de ver lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestra ciudad? O como se dice por ahí, a nosotros se nos volvió paisaje, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos cambian, la gente cambia, las culturas cambian, ¿cierto? Es un pensamiento muy conformista. Elías se negaba a pensar de esa manera. Elías sentía una gran necesidad de hacer algo por rescatar en los hebreos la verdad de lo que el Dios de Israel les había enseñado durante tantos años de su vida. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para rescatar en nuestra cultura, en nuestro tiempo, las verdades que nos han sido enseñadas a través de la palabra de Dios? Pero les sigo contando más cosas de esta ideología de Baal. Imagínense que ellos en sus ritos practicaban la prostitución, tanto en varones como en mujeres, porque como él era conocido como el dios de la fertilidad, en los cultos a Baal, los hombres y las mujeres se dedicaban a tener orgías para poder fecundar. Pero contradictoriamente a esto, en sus ritos también tenían como rutina sacrificar a niños menores de 2 años con el fin de provocar la cosecha de la tierra. Los seguidores de Baal creían que si ellos sacrificaban niños menores de 2 años,
las vidas y la sangre derramada de esos niños iba a penetrar la tierra y la tierra iba a dar fruto e iba a dar cosecha. Nosotros podríamos pensar, qué aberrante todo lo que se vivía en esa época, pero qué aberrante todo lo que nosotros vivimos en la nuestra, ¿cierto? Si nosotros miramos las situaciones de nuestro tiempo, hay abusos sexuales a menores, el aborto, ¿cierto? Tantas cosas que nosotros vivimos. Solo que creo que Elías tomó la decisión en su corazón de pelear con las armas que tenía por llevar al pueblo de Israel, a los hebreos, a recordar a quién le pertenecían. Además de esto, Israel estaba atravesando una época económica muy complicada, porque una de las razones por las que el rey Acab promovió los rituales a Baal es porque la tierra no estaba dando fruto. Israel estaba atravesando una hambruna y una sequía impresionante en la tierra. Llevaban años, como Nando nos relataba ahorita, años sin que cayera una gota de agua en la tierra y todo lo que se sembraba moría. Entonces el pueblo estaba pasando necesidad. Y aquí empieza una parte bien especial de ese celo que nosotros vemos de Elías por el Señor y por su palabra. ¿Recuerdan que yo les dije que solamente habían quedado 100 profetas de todos los profetas del Señor? Bueno, resulta que empieza un tremendo desafío para Elías. Y este desafío consistía en que a través de su fe empezara a hacerse visible el Señor. Y yo quiero invitarles a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice Primera de Reyes 18, capítulo 4. Dice: en un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les daba agua y alimentos. Ahora vamos al versículo 16, por favor. Aquí empieza la parte interesante de la historia. Dice: así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo: ¿dónde estaba Elías? Y el rey Acab fue a encontrarse con Elías, y cuando lo vio, le dijo: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Aserá, que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero, y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 400 profetas de Baal. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios.
Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pídanle el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte. Si él es Dios, tal vez esté ocupado, quizá esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada. Nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: hagan de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración y muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Yo escucho y leo esta historia y llevo 24 años de vida cristiana leyéndola y cada vez me emociona más. Piensen en esto. Elías tenía un desafío bárbaro. 450 profetas de Baal contra Elías. Pero Elías tenía tan claro quién era el Señor y tenía tan claro a quién le servía que él tuvo el valor de enfrentarse no solo a los 450 profetas, tuvo el valor de desafiar la naturaleza misma, creyendo que el Señor iba a responder. Si se dan cuenta, dice que los profetas de Baal hicieron el sacrificio desde la mañana hasta la tarde. O sea, digamos que ellos pasaron aproximadamente 10 horas en ese golpe. Pero en la tarde, Elías hace abrir una zanja, hace echar 15 jarrones de agua. Las zanjas de la tierra estaban inundadas de agua. La carne estaba con agua. La madera estaba con agua. ¿Quién prende madera mojada? Nadie. Pero Elías hace una simple oración a Dios. Y su oración fue, ¿cuál? Señor, que ellos se den cuenta que yo te sirvo. Señor, que ellos se den cuenta que yo tengo poder. ¿Cuál fue la oración de Elías?
¿La recuerdan? Fue una oración muy simple, pero muy poderosa. Que tú eres Dios. El interés más grande, el celo más grande en el corazón de Elías no era notarse, era que se notara el Señor. Su celo no consistía en ganar ni honor, ni privilegios, ni respeto, ni aplausos. Su celo consistía en que el pueblo de Israel reconociera que el Señor era Dios y que ellos debían volver su corazón al Señor, no a Baal. Ese era el celo de Elías. ¿Cuál es nuestro celo? ¿Qué queremos nosotros que la gente vea? Que nos vea a nosotros, que vea a Senfol, que vea nuestra vida o que vea al Señor, ¿cierto? Que le vea a Él. Y es impresionante porque luego viene un momento para Elías donde sale a la luz su humanidad. Como Nando nos lo decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y Jezabel era una mujer muy peligrosa. Vamos al capítulo 19, versículo del 1 al 4. Dice, el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso como Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó bajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Elías se llenó ¿de qué? De pánico. Cuando Elías escucha la amenaza de Jezabel, Elías sabía la influencia que Jezabel tenía sobre el rey Acab, pero además sabía el poder que ella tenía en el pueblo de Israel. Y dice que Elías, en cuanto escucha la amenaza que Jezabel le hace, dice, yo me voy de aquí. Y es tan particular porque creo que como en Elías, en todos nos ha pasado que hay un momento en el que nos debatimos entre el haber visto la gloria de Dios en nuestra vida y nuestra humanidad que nos llena de nosotros mismos. Elías había visto la gloria de Dios, cómo descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. El poder que Dios le dio para acabar con los 400 profetas de Baal y tener la victoria. Como dicen por ahí, Elías mató el tigre y se asustó con la piel. Porque después, al escuchar la amenaza de Jezabel, Elías dice, me van a matar. La reina me va a matar y sale disparado a esconderse en el desierto. ¿Cuántas veces nuestra humanidad termina opacando la gloria que Dios ha mostrado en nuestra vida? Y nuestra humanidad no solamente a veces está compuesta de miedo, ¿cierto? A veces mi humanidad está llena de orgullo, de pereza, de cansancio, de comodidad. Y cuando yo permito que mi humanidad sea exaltada, mi celo por Dios va a empezar a correr peligro. Porque cuando yo me dejo llenar de mí misma, de todas esas cosas que hay en mi humanidad que son apenas naturales, porque somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, empezamos a dudar de lo que Dios ha podido y puede
seguir haciendo no solo en nosotros, sino también a través de nosotros. Elías entendió en su vida que conocer a Dios no solamente había sido para que él fuera conocedor y merecedor de la gloria de Dios en su vida, sino que a través de su vida muchos otros conocieran al Dios verdadero. ¿Crees tú que la gloria de Dios solamente fue hecha para que tú la disfrutes egoístamente o para que muchos otros conozcan la gloria de Dios a través de tu vida? Porque cuando nosotros perdemos ese propósito de vista, nuestra humanidad empieza a tomar terreno. Entonces yo empiezo a llegar solamente hasta donde mi comodidad me lo permite, o hasta donde mi confianza me lo permite, o hasta donde mi seguridad me lo permite. Entonces yo empiezo a ser selectivo. Entonces hay cierto de público al que yo me voy a enfrentar, pero al otro no. O hay un cierto grupo de personas a quienes yo les voy a hablar del Señor, pero a otro no. O yo voy a hacer hasta X parte, pero después no. Y Elías se entendió, ¿cierto? Después se entendió con el Señor que su celo no podía perderse. Quiero que vayamos allí mismo, en la palabra de Dios, para que vayamos terminando en esta noche. ¿Saben una cosa? Cuando Dios ve en nuestro corazón celo por Él, Él mismo se encarga de darnos las armas necesarias y de darnos la provisión necesaria para que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas en cada situación. Porque cuando nosotros sentimos celo por el Señor, nuestra búsqueda más insistente será: Señor, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Y qué quieres para mí? ¿Y qué quieres de esta situación? Y aunque Elías tuvo un momento en el que se llenó de pánico y su humanidad lo llenó de temor, Elías volvió su rostro al Señor para que el Señor lo volviera al lugar donde Él le había puesto en el momento en que se enfrentó a esos 450 profetas de Baal. Y lo primero que el Señor hizo, ¿cierto?, fue hablar claramente la instrucción que Elías necesitaba recibir. Y quiero que leamos en este mismo capítulo el versículo 9 y 11. Dice del 9 al 11. Del capítulo 19 en alto. Dice: ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Es increíble cómo el Señor, si nosotros le buscamos con celo en nuestro corazón, nosotros no tendremos que inventarnos qué hacer o cómo hacerlo. Ni en nuestro trabajo, ni en nuestra vida de pareja, ni con nuestros hijos, ni con nuestra economía, ni con nuestra salud. Dios nos dará la instrucción. Porque a Dios no le interesa, cuando ve un corazón con celo por Él, no le interesa dejarlo a merced de sí mismo. El Señor quiere instruirnos,
quiere hablarnos al oído, quiere darnos el consejo preciso todo el tiempo. Ese es su deseo. Pero además, el Señor también se encarga de llevarnos a conocer sus propósitos. Y además se encarga, y en este caso se encargó con Elías, de darle una clara instrucción de quién lo sustituiría. Elías ya llevaba muchos años siendo el profeta de Israel. Y Dios le dijo claramente a quién buscar como su sustituto. Vamos a ver qué dice el versículo 15 y 16. Dice, el Señor le contestó, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, como el profeta que tomará tu lugar. Elías no tuvo que inventarse quién iba a sustituirlo. Dios se lo dijo. ¿Qué es exactamente lo que pasó cuando Jesús vino a hacer su ministerio a la tierra? Jesús no fue al dedillo buscando a los discípulos. El Señor se lo dijo. Él le dijo a quién iba, a cuál de los hermanos iba. El Señor se lo mostró. Nosotros a veces creemos que la instrucción de Dios es tan intangible, pero de verdad, créanme, Dios es preciso, es claro, es perfectamente claro. Y el Señor puede hablar a nuestro corazón hasta de nombres. ¿A quién buscar con nombre propio? ¿A quién ir con nombre propio? Porque el Señor da instrucciones precisas. Y lo otro que Él hizo, que no vamos a leer este capítulo, se los dejo de tarea porque es largo, está en Primera de Reyes capítulo 22, el Señor se encargó de vengar en la vida de los malvados lo que habían hecho. La venganza es del Señor. Y nosotros cuando sentimos celo por el Señor, no tenemos que ponernos a contender con absolutamente nadie. Nuestra labor no es contender. Nuestra labor es hablar de la verdad. Nuestra labor no es pelear con el que no cree o con el que habla mal del Señor o con el que habla mal del cristianismo o con el que habla mal de la iglesia. No es nuestra labor. Eso no es celo. Eso es necedad. Nuestra labor respecto del celo es hablar del amor de Cristo, exponer el amor de Cristo. De lo demás, el Señor se encarga. Les adelanto un poquito de ese capítulo 22. Describe cuál fue la muerte de Acab y la muerte. Me impacta tremendamente porque ella fue empujada desde una ventana. Y dice que al caer al suelo, sus sesos fueron esparramados y llegaron los perros a comerse los sesos de Jezabel. Qué muerte tan lamentable. Pero Dios se encarga de hacer justicia. Yo quisiera que termináramos este tiempo pensando en esto. ¿Sigues sintiendo celo por el Señor o tu celo se apagó? Necesitas que la llama del celo, no de los celos, sino del celo por el Señor, Él vuelva a avivarla. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer como Elías por el celo que sentimos por el Señor y su palabra? ¿Oramos por esto? ¿Algo que decir al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Y es nada. Y fue tan tenaz ese sentimiento de abrumación que tocó el corazón de Elías, que es muy impactante, porque Elías le dice al Señor, mejor quítame la vida. O sea, Elías sintió deseos de morirse. Pues si uno no siente ganas de morirse porque sí, para uno querer morirse es porque tu corazón tiene que estar en un grado de agobio impresionante. Albita. Yes. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra.
Es tan bonito, Señor, cuando leemos esa descripción de Elías, en la que dice que Elías fue un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, con virtudes, con defectos, con temores. Seguramente, Señor, con impulsos en su corazón a causa de su misma humanidad. Pero de un hombre común y corriente como Elías, tú te valiste, Señor, para mostrar tu gloria a través de hechos absolutamente increíbles y milagrosos, Señor. Elías no iba tras su imagen o tras su renombre. Elías no estaba interesado, Señor, en figurar. Su celo tenía un objetivo, y era que todo el pueblo de Israel y aún los 450 profetas de Baal que adoraban a Baal fueran expuestos a la verdad de que el único Dios verdadero es Jehová. Ese era su celo, Señor. Ese era su objetivo. Esa era su necesidad. Ese era su dolor, Señor. Esa era la fugia de su corazón. No intereses personales. No más fama, más dinero, más riqueza, más provisiones, Señor. No, era que tu nombre fuera conocido. Pon en nosotros, Señor, el celo que había en el corazón de Elías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Dios, que nosotros podamos comprender que a una cosa nos has llamado, Señor, y es a proclamar, Señor, oh Dios, tu amor, tu nombre, Señor, frente a una cultura no muy lejana a lo que en este tiempo que vivía Elías, vivía el pueblo de Israel, Señor. ¿Cuánto en este tiempo han tratado de imponernos otro pensamiento, otras ideologías, otra manera de ver la vida, otra manera de sentir, de pensar, Señor? Y quizá a veces, y sin darnos cuenta, por no debatir, por no confrontar, por no defender, por no contender, Señor, nos vamos acomodando a lo que otros piensan y dicen. Elías se enfrentó directamente al rey Acab y le dijo: yo no soy el problema en Israel, el problema eres tú y tu familia, que se han vuelto a dioses ajenos. Elías tuvo el coraje, el valor de llamar a Acab al orden, decirle las cosas como eran, por su nombre, y esto le costó una amenaza de muerte, Señor. Pero luego tú lo restauraste, lo levantaste, lo restituiste, le mostraste tu gloria, Señor, y finalmente le diste descanso. Permítenos a nosotros en esta noche, a través de esta palabra, pensar cuál es el celo de nuestro corazón, o si necesitamos que tú lo despiertes, Señor, porque estamos cómodos, egoístas, muy en nuestra zona de confort quizás, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque tú guardas en nuestro corazón tu verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.